vamos a hacer un par de demos. Una es de un proceso que automatiza acciones como lo haría una persona sobre una aplicación web. Y otro es un proceso que automatiza peticiones HTTP contra una API REST. Entonces, bueno, os voy a enseñar un entorno donde tenemos Xamarin desplegado. Lo primero que veríamos sería una pantalla, la típica pantalla de login. Voy a acceder con un usuario que tenemos para la demo. Y lo primero que veríamos sería un dashboard donde en la parte de izquierda podemos ver los equipos a los que pertenece el usuario con el que yo he hecho login. Esto es muy útil si queremos organizarnos y trabajamos en diferentes proyectos, pues para tener nuestros procesos diferenciados. Ahora, si seleccionamos uno de los procesos, en este caso, si selecciono el equipo negocio o el equipo operaciones, vemos que no tiene ningún proceso asociado, pero si selecciono el equipo de desarrollo, vemos que tenemos 3 procesos, de ejemplo. El primero de ellos sería una sonda de disponibilidad de ventas, es decir, se trata de un proceso que automatiza la reserva de billetes de avión en la web de una aerolínea conocida. Otro proceso de compra de entradas que automatiza la compra de entradas en una web también conocida de eventos. Y otro proceso, el de imputaciones Redmine, que lo que realiza es realizar imputaciones de horas y tareas en la herramienta Redmine por medio de llamadas a su API REST. Estos 3 procesos pues son simplemente algunos ejemplos, pero la idea es automatizar o probar cualquier tarea repetitiva que haga una persona. Después, en la parte central, tenemos una serie de indicadores que nos muestran las últimas ejecuciones de cada proceso. El número de casos correctos frente a los totales, el porcentaje de éxito y luego, en el caso de los procesos que realicen su automatización frente a en un navegador web, lo que tenemos también es una serie de indicadores de cómo ha ido la ejecución en cada uno de los navegadores. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a ver uno de los ejemplos, por ejemplo, el de compra de entradas. Si lo seleccionamos, vemos una primera página donde podemos ver las últimas ejecuciones de este proceso. Cada fila sería una ejecución independiente del proceso, donde podemos ver un nombre amigable que le hemos dado a esa ejecución para luego poder diferenciarla entre el resto. Los casos que se han ejecutado, uno o varios, ahora veremos qué son y cómo podemos definir nuestros propios. El resultado de la ejecución, el número de casos correctos frente a los totales, los navegadores en los que se han ejecutado esos casos, la fecha de ejecución y el tipo de ejecución. Y aquí, en este caso, manual, y me refiero a manual en cuanto a que el lanzamiento ha sido debido a que el usuario ha pulsado el botón de ejecutar. Pero también luego a futuro vamos a tener un tipo de trigger, por así decirlo, que sería el programado, para que en base a unos días y unas horas pues podamos programar la ejecución de nuestro proceso y que se lance de forma desatendida cuando nosotros queramos. Vale, ¿qué más nos falta? Bueno, si seleccionamos aquí una de las ejecuciones, se nos despliega el detalle de los casos que se han ejecutado. Pero luego esto os lo voy a comentar más en detalle más adelante cuando hagamos una ejecución de ejemplo. Vale, entonces, ¿qué más nos falta? Pues un lugar donde definir nuestros casos de prueba. Para eso tenemos la página de casos. En esta página es donde vamos a parametrizar los casos y datos que queremos que ejecute nuestro proceso. Cada fila representaría un caso de prueba, es decir, un conjunto de datos concretos con los que se va a ejecutar nuestro proceso. De tal forma que podemos ejecutar nuestro proceso múltiples veces, pero con distintos juegos de datos en función de cómo queremos que se comporte nuestro proceso. Por ejemplo,
En función de, en este caso, del campo acción, podemos indicarle al proceso que realice una compra de entradas, una cancelación de una compra previa o simplemente que realice una búsqueda. Entonces, luego, en base al campo evento, podemos indicarle el nombre del evento que queremos buscar. Luego, en otro campo, le podríamos decir la fecha que queremos en la que podemos asistir a ese evento. Y en el caso de la compra, le podríamos indicar el número de entradas que queremos comprar. Bien, ahora que ya hemos visto la página de las últimas ejecuciones y esta página donde podemos definir nuestros propios casos, pues nos queda cómo podemos hacer una ejecución. Para eso nos iríamos a la página del disparador. Y en esta página pues podemos ver la lista de todos los casos que hemos definido anteriormente y que podemos seleccionar los que queremos ejecutar. Voy a seleccionar, por ejemplo, buscar yoga, un evento de yoga. También tendríamos una serie de filtros basados en etiquetas que nos ayuden a buscar y seleccionar los casos que tenemos, que tengan asociadas estas etiquetas, de tal forma que es muy útil si tenemos un gran volumen de casos que queremos seleccionar y ejecutar ciertos grupos de una forma mucho más fácil. Luego simplemente tendríamos que darle un nombre a la ejecución para poder distinguirla. Luego tenemos un campo seleccionable que en este ejemplo nos aparecen dos valores. Ahora os comentaré de dónde vienen. Yo voy a seleccionar producción. Luego, como es un proceso que necesita un navegador para poder ejecutarse, pues podemos seleccionar uno o varios navegadores. Voy a seleccionar, por ejemplo, 3 o 4. Y después tendríamos una última opción para programar nuestra tarea. De momento solo lo tenemos maquetado, pero en las primeras versiones ya queremos que sea funcional para poder ejecutar el proceso de forma desatendida en ciertos días y a ciertas horas. Entonces ya simplemente le daríamos a crear y esto invocaría al servidor de Zahorí para crear la ejecución. Y bueno, mientras empieza a ejecutar, os voy a explicar estos dos valores que os comentaba. Si vamos a la pantalla de configurador, podemos ver que tenemos definidos justo los dos valores que aparecían en el combo anterior. Cada una de estas configuraciones se puede editar o podemos crear una nueva y son simplemente una agrupación de parámetros que tenemos aquí en la parte derecha, como por ejemplo el entorno contra el que queremos ejecutar, el número de reintentos si el proceso falla, para que ejecute otra vez, si queremos guardar o no los resultados, en qué repositorios de pruebas queremos almacenarlos, si queremos generar evidencias o no y en qué casos. Luego, los tipos de evidencias que queremos generar. Voy a ir rápidamente a la ejecución que hemos creado porque os quiero enseñar una cosa. Vemos que ya están empezando a ejecutar algunos casos. Si hacemos clic en el botón del streaming, podemos ver en tiempo real el navegador y qué está realizando. Hemos visto que está haciendo la búsqueda. Podemos ver en otro navegador también lo que está haciendo, en este caso en Opera. Vemos que ha encontrado el evento de yoga y acaba de terminar. Si refrescamos las ejecuciones, en este caso, a futuro, este refresco va a ser también automático y en tiempo real. Vemos que acaba de terminar, se han ejecutado los 4 casos de forma satisfactoria. Simplemente era un caso, pero como he seleccionado 4 navegadores, son como 4 casos distintos. Podemos ver el tiempo que ha tardado ese caso, el resultado, si ha sido correcto o fallado. El navegador, también podemos ver la versión y la resolución de la pantalla en la que se ha ejecutado, ¿vale? Y luego tenemos una parte importante que son las evidencias de cada caso. Si hacemos clic en las evidencias, se nos abre un panel lateral donde podemos ver
los pasos que se han ejecutado, si han ido bien o se ha ido mal, una pequeña descripción de lo que ha realizado el paso, una captura de pantalla que ha realizado también el paso y de tal forma que podríamos ver todo lo que ha pasado en la ejecución. Luego tenemos otro tipo de evidencia que son los registros de log, que sería una evidencia ya a nivel bajo. Y a nivel bajo me refiero con que podemos ver a nivel de hacer clic en un elemento, un botón en la web, a nivel de escribir un texto en un campo, recuperar también información de la web para luego pues, verificarla o utilizarla más adelante en el proceso. Un log que nos genera Zaori de forma automática con el framework, que también podemos descargar este fichero, nos lo podríamos guardar o por ejemplo, reportárselo a alguien, por ejemplo, a un desarrollador si quiere investigar algo. Luego tendríamos otro tipo de documento más a alto nivel, que es un documento Word. Si lo descargo y lo abro, ¿vale? Podéis ver, al final es la misma información que veíamos en el panel lateral, pero documentada en un documento Word, ¿vale? También pues, si lo quisiéramos descargar, informárselo a alguien, reportarlo, ¿vale? Luego quiero que veáis también, por ejemplo, cuando un caso falla, aquí tenemos uno de otra ejecución, donde se ejecutaron 12 casos, 11 fueron bien y uno falló. Podemos ver cuál era y el motivo de por qué ha fallado. Vemos que nos está diciendo que ha habido un campo de texto, en este caso el email, que no lo ha encontrado. Si accedemos a las evidencias, podríamos ver que efectivamente ha fallado en el paso 1. Y si accedemos a la captura de pantalla, pues podemos ver que efectivamente no ha encontrado ese campo de texto, pero porque ha habido algún tipo de conexión de error de conexión de red y no ha cargado la página. Y luego, para terminar, tenemos el último tipo de evidencias, que es el tipo de evidencias hard, que se trata de las peticiones HTTP que está realizando el navegador cuando la automatización está interactuando con él. De tal forma que podemos ver, si queremos depurar, estamos probando nuestra aplicación web, pues podemos ver qué está ocurriendo por debajo, qué llamadas hace, el tamaño de las peticiones, el tiempo de respuesta, el estado de cada una de ellas. Luego, si pincháramos en cada petición, pues veríamos los detalles a nivel de las cabeceras de la petición, de la respuesta. Este módulo lo tenemos todavía un poco en maquetación, es que se ve con demasiado scroll. Podríamos también descargarnos este fichero, al final es un JSON, y lo podríamos importar incluso en cualquier otra, al final es un formato estándar que podríamos importar este fichero en cualquier otra herramienta que lo sepa leer. Y en cuanto a este primer proceso de ejemplo, creo que nada más. Os voy a pasar a enseñar el otro tipo de proceso. Si accedemos aquí al panel lateral, podemos acceder de forma rápida a cambiar de los distintos equipos y los procesos. Voy a seleccionar el de las imputaciones en Redmine. Para que veáis un poco en qué consiste, voy a ir a la página de casos y en este ejemplo lo que tendríamos es cada fila, igual sería nuestro caso a ejecutar. Cada fila sería una tarea en la que queremos imputar tiempos. Cada columna serían los días del mes y cada celda serían pues, las horas a imputar en esa tarea en ese día del mes. Luego tenemos una tarea especial que es la de eliminar imputaciones, que la hemos incorporado porque nos parecía útil si, por ejemplo, si hay algún error, pues directamente al ejecutar esta tarea, pues que nos elimine de forma automática las imputaciones del mes en curso. Entonces, bueno, voy a pasar a hacer una ejecución. Os voy a mostrar primero
Esto es la herramienta Redmine, si no la conocéis. Al final es una herramienta que nos ayuda a gestionar proyectos. Y esto es una consulta que me dice las imputaciones que llevamos en este mes. Entonces, vemos que no hay ningún dato disponible. Y ahora voy a realizar una ejecución nueva. Voy a seleccionar pues varias tareas para imputar en este mes. Análisis, desarrollo y pruebas, por ejemplo. Le daría también un nombre amigable. Seleccionaría la configuración y simplemente pues le daría a crear. Eso tarda un poquito. Comentaros aquí que el despliegue de Zaori en ese entorno todavía lleva una pieza que acabamos de eliminar también en desarrollo. Está el Jenkins de por medio y por eso tarda un pelín. Pues se tiene que descargar el proyecto de automatización y ejecutarlo. Pero ya lo hemos eliminado también de la ecuación y ahora mismo la arquitectura es como habéis visto en la diapositiva que os presentaba. Vale, entonces ha creado una ejecución nueva con estos tres casos de las tres tareas. En este caso, como se trata, no hace falta un navegador para poder ejecutar las pruebas, pues simplemente nada, mostramos un icono de que está ejecutando simplemente un servicio. Voy a refrescar, acaba de terminar, ha ejecutado las tres tareas bien. Vemos que tarda muy poco. El tiempo de demora que habéis visto es debido al Jenkins, pero con los nuevos cambios, pues prácticamente esto sería pues casi en 5 segundos prácticamente tendrías el caso ejecutado. Ahora, si vemos las evidencias, pues accederíamos a los pasos que hemos definido nosotros en la automatización, ¿no? En este caso, cada paso sería una imputación de horas en un día determinado. Podríamos también acceder al log de bajo nivel y en este caso lo que hemos querido también mostrar es pues información como por ejemplo las peticiones y los datos enviados en esas peticiones, lo que nos ha contestado el API de Redmine y por si hay algún error pues para poder investigarlo también, ¿no? Vamos a ver qué ha ocurrido aquí en Redmine. Si refresco la consulta, ¿vale? Pues vemos que efectivamente me ha imputado esas tres tareas y las horas que tenía definida en la página de casos, ¿vale? Y en cuanto a este ejemplo, pues poco más también. Ahora comentaros que también tenemos una serie de partes que tenemos maquetadas, pero todavía no están implementadas, como por ejemplo la parte de administración, donde podremos gestionar esos navegadores que habéis visto, las distintas versiones. Podremos, por ejemplo, pasarles distintos parámetros clave-valor, por ejemplo, para indicarle ciertas capabilities. También una sección donde podremos definir los distintos entornos donde si estamos probando una aplicación web nuestra y la tenemos en distintos entornos, pues poder definir esos entornos y luego poder en la configuración elegir contra qué entorno probamos. Después, pues una pantalla donde poder gestionar todo el tema de las evidencias de qué es lo que se puede tocar en la parte del configurador. Poder definir etiquetas para asociar y agrupar casos de prueba de tal forma que luego seleccionando simplemente la etiqueta que tengan en común, pues seleccionas todos los casos asociados. Luego tendríamos la parte de definición de los distintos repositorios de pruebas y tareas. Y luego dos partes para gestión de grupos o equipos, asociar usuarios a equipos y también definir pues usuarios nuevos, ¿no? Luego, aparte, también queremos definir una zona de notificaciones o alertas donde poder notificar al usuario, pues, por distintos eventos, ¿no? Pues si se han finalizado ciertas ejecuciones, se han ido bien, se han ido mal, si, por ejemplo, nos han incluido en un equipo nuevo, ese tipo de notificaciones. Luego tendríamos otra parte, pues, simplemente de cambio de idioma
Y queremos incluir también una parte de ayuda donde podamos incluir pues desde un manual de usuario o pues, consejos o cualquier tipo de información útil para que el usuario pueda, que no se pierda, ¿no? Para el usuario nuevo, pues que esté informado.